A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. ¿Es posible que una crisis pueda traer algo bueno para alguien? Por sorprendente que parezca, la respuesta es sí. Las dificultades por sobrellevar el día a día siempre van a estar presentes a lo largo de nuestras vidas, pero a un lado también se encuentran algunos caminos que podrían llevarnos a tener un lugar mejor, a proyectarnos hacia nuevas oportunidades. En esta serie de programas de Psicolife, Cambiando tu vida desde tu mente, abordaremos la manera de cambiar las crisis en oportunidades, de convertirlas en todos los ámbitos de nuestras vidas y alcanzar un mejor bienestar. Bienvenidos y bienvenidas. Y casi en un abrir y cerrar de ojos, llegamos al último mes del año. Sí, es que este 2021 se nos ha pasado realmente tan rápido, pero muchos hemos experimentado varios cambios a lo largo de estos meses. Cambios posiblemente en nuestra vida profesional, en nuestra vida laboral y en los diferentes ámbitos donde nos desarrollamos. Algunos han generado crisis en nosotros, otros nos han permitido abrir nuevas rutas, nuevas expectativas. Y justamente este último mes lo hemos dedicado a eso, a mirar a través de las crisis, a poder generar nuevas oportunidades. Y para ello hoy cuento con la grata presencia desde los Estados Unidos de Andrés Moreno Yepes. Él es psicólogo industrial, además tiene un MBA y es consultor internacional. Me da mucho gusto darle la bienvenida, es un compatriota nuestro que está en los Estados Unidos y que ahora, experto justamente en su modelo potencial que habla de las crisis, nos va a hablar de cómo generar oportunidades a través de ellas. Bienvenidos a todos. Bueno, y estamos aquí ya, amigos televidentes, como les venía mencionando, con Andrés Moreno. Andrés, qué gusto tenerte nuevamente en nuestro programa y para que nos puedas continuar hablando sobre este modelo tan interesante que tú has desarrollado, el modelo potencial. Habíamos hablado ya en un programa anterior sobre cómo se generan muchas veces las crisis, qué hay que hacer antes, durante la crisis y después de la crisis. Y ahora vamos a profundizar un poco más justamente con esta visión del después. Pero para que aquellos amigos televidentes que tal vez no miraron el programa o ya no recuerdan tanto de qué se trataba, vamos a empezar explicando, por favor, Andrés, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de crisis? Bienvenido nuevamente. Hola Eli, muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí en Psicolife nuevamente, en este tan lindo programa que tú lo manejas. Y este tema realmente es tan apasionante, es muy amplio, ¿sí? Y bueno, esta palabra crisis se ha vuelto tan de uso diario, tan de uso común en estos últimos días, ¿sí? Con el tema del COVID, pero no es nueva. Realmente esta palabra ya hace referencia a situaciones que a lo largo de la historia de la humanidad nos ha pasado, sí, justo como humanidad, como seres humanos, situaciones difíciles, situaciones de ruptura, de cambio, sí. Hay algunas definiciones de crisis, pero es importante comprender que una crisis es un proceso evolutivo, sí, que trae cambios, que trae grandes desafíos también, ¿sí? Pero básicamente que es una disrupción, ¿no? Es un momento de cambio, es un momento de disrupción, también de afectación, ¿sí? Que trae implícito muchas veces daño y pérdida, ¿sí? Daños, pérdidas, malestar, ¿no? Y este malestar se refleja en muchos sentidos. Puede ser económico, emocional, ¿sí? Psicológico también, ¿no? ¿Sí? Y de hecho, cuando tú hablas de crisis, no solamente hablamos de esas grandes crisis mundiales, como en realidad lo que ahora estamos viviendo con el COVID, ¿no? Parecía hace unos meses que ya
todo estaba retomándose nuevamente y ahora viene esta nueva variable y otra vez nos altera toda la dinámica. También hablamos de crisis personales, de crisis en la familia, a veces en el ámbito laboral, a veces en nuestra vida mismo, ¿no? Cuando algo se nos mueve y decimos, estamos en crisis, estoy en crisis. Efectivamente. No solamente son estos grandes desastres, sino también son situaciones más pequeñas, como por ejemplo, no, cosas pequeñas, se nos cae el celular y se nos rompe y ya entramos en un problema porque no tenemos un medio de comunicación, ¿sí? O, por ejemplo, o nos chocamos, ¿verdad? Y esto nos trae un daño. O de pronto, sí, rompemos con una relación, ¿no es cierto? Una relación sentimental, ¿sí? O también eso nos trae daño. O también puede ser, por ejemplo, a veces nos deprimimos, ¿verdad? Nos pasa algo malo, nos ponemos tristes, nos deprimimos y decimos estamos en crisis, ¿sí? Entonces, no tiene que ser solamente esos grandes mega desastres, pueden ser algo más pequeños, medianos, medianamente grandes y mega grandes, ¿verdad? Entonces, efectivamente, son momentos en el tiempo que dentro del modelo potencial lo llamamos como una fase 5 de destrucción dentro de 10 fases cíclicas en el tiempo, ¿no? Entonces es un momento 5 en el tiempo que tuvo un antes, por lo general, y en general estas tipologías de crisis causadas que tienen un origen en el ser humano, tienen un antes y deben tener un después, con un adecuado manejo. Este antes al que tú haces referencia, son como todas las señales de alerta que nos van diciendo, cuidado, se acerca la crisis. Ahora yo veo en las redes sociales estas red flags, ¿no? Las banderitas rojas, que son como las que te van alertando. Esos serían estas 5 fases antes, estos 5 momentos antes en el tiempo a los que tú haces referencia. Mira, las señales tempranas hace referencia a una fase 2 en el tiempo, ¿verdad? Hay una fase 1 que son mecanismos de negación, mecanismos de defensa inconscientes que todos tenemos como personas, como comunidades, como países, como colectividades, tenemos mecanismos de defensa que no nos permiten ver los problemas. Por eso son mecanismos inconscientes, ¿verdad? Y en una fase 2 están estas señales tempranas, que lo más interesante es que a nivel mundial, y esto es parte del modelo potencial, es entender que debemos ver estas señales tempranas, cómo manejarlas, cómo detectarlas, ¿no es cierto? Y ahí está el reto. Y justamente en manejar esto, efectivamente, me gusta el tema de las banderitas que tú mencionas, porque es así, lo tenemos en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, en los mismos vehículos, ¿no es cierto? El mismo vehículo te comienza a pitar si uno no se pone el cinturón de seguridad, si hemos dejado abierta una puerta, ¿verdad? O los carros más modernos ahora, que por ejemplo, te avisa si es que el carro que está adelante, ¿no es cierto?, frena. Y en ciertos casos el mismo carro ya frena cuando el de adelante frena, cuando tienes un señal electrónico mucho más avanzado, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Y claro, mira, ahora con el tema también del COVID, como tú mencionas, y esta nueva variación, ¿sí? Nos hace referencia y nos sirve para entender que todo el tiempo estamos viviendo los efectos de la adecuada o inadecuada gestión o manejo de tipologías de crisis en sus diferentes fases de gestión. Sí. Entonces, claro, todo este antes, ¿no es cierto?, en el tiempo nos va indicando que tenemos que irnos preparando para algo. En realidad, la vida, ¿no es cierto?, la vida misma nos va llevando siempre a tomar decisiones, y estas decisiones pueden generar crisis también, o son una forma de crisis en algún momento determinado, y cómo nos vayamos preparando para ellas es cómo abordemos o enfrentemos mejor esta situación. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mira, este es un nuevo reto que como personas, comunidades, países y humanidad tenemos, es comprender cómo debemos prepararnos en un antes para que estas situaciones no lleguen, porque la capacidad destructiva puede ser tan grande que luego se hace muy difícil recuperarse, o cuando la pérdida es tan grande, ¿no? Pero este es el reto y es algo que debemos comprender a nivel personal, familiar, de colectividad, de países, ¿sí? Porque es algo que a todos en conjunto nos interesa conocer y manejar, ¿verdad? De la capacidad de entender esto y de ir desarrollando técnicas es lo que
va a permitir que podamos manejar estas situaciones, ¿sí? Entonces, es una ciencia y es un arte, y de esto trata el modelo Potenciar, y alrededor de esto hemos generado un libro que se llama Potenciar, que se encuentra a la venta en Amazon con mi nombre, Gerardo Andrés Moreno Yepes, y se llama Potenciar. Está a la venta en todo el mundo. Y hemos desarrollado una norma, un estándar para que pueda ser aplicado en organizaciones tanto públicas como privadas. Entonces, este es un reto, y es el reto también de nuestra empresa Potenciar International, LLC, aquí en Estados Unidos, en donde brindamos estos servicios, ¿sí? Entonces, efectivamente, es un nuevo campo en el que debemos prepararnos en este antes, ¿verdad? Pero también, y es tema de muchos seminarios, de muchas charlas, ¿no es cierto? ¿Qué hacer en tiempos de crisis o cómo manejar, ¿no es cierto? Si las crisis generan oportunidades, ¿verdad? ¿Cómo vamos a manejar esto? Sí. Y de hecho, porque, bueno, estamos en diciembre, y yo decía hace un momentito cuando presentaba el programa, decía, parece que en un abrir y cerrar de ojos se nos está acabando este año, ¿no? Y usualmente las personas tienden a mirar los fines de año como una oportunidad de plantearse nuevas metas, de plantearse nuevos propósitos, de tratar de reorganizar aquellas cosas que de pronto en el año no fueron tan buenas. Y aquí creo que el modelo que tú propones, y justamente el entender esta crisis o las crisis que estamos atravesando como una forma de oportunidades para qué hacer después, cómo salir de eso, no quedarnos estancados en esa fase 5 que tú decías que puede ser una fase de crisis o de destrucción. ¿Qué hacer después? O sea, ¿cómo van esas siguientes fases y cómo podemos orientar a las personas en ese sentido? Perfecto. ¿Puedo presentar algo en mi pantalla, por favor? Por supuesto, con mucho gusto. Vamos a presentarte algo que quisiera compartir contigo y también con las personas que nos miran, y es esta lámina que es muy interesante. Permíteme aquí presentarla. Perfecto. Sí, ahí está muy bien. Estamos aquí, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Mira, dentro del modelo Potenciar, ojo que esto obedece a estudios internacionales, y con el modelo Potenciar lo que hacemos es una integración de diferentes elementos que normalmente están fragmentados y que no siguen una secuencia en el tiempo. Es importante comprender esta secuencia en el tiempo, que nos habla de 10 fases, en el tiempo en donde hay esta fase 5 de destrucción, ¿sí? De daño. Por ejemplo, el momento en que ya aparece el virus, ¿no es cierto? Sí, el momento que entramos en estos momentos de daño. Lo importante es cerrar este ciclo haciéndoles pasar a los problemas por las fases adecuadas de gestión, es decir, en una fase 6 haciendo un análisis de que por qué han pasado estas situaciones, ¿no es cierto? No buscando culpables, ¿verdad? A veces somos culpables con nosotros mismos, nos desvalorizamos, ¿sí? Y también desvalorizamos a las otras personas en este momento después de que pasan estas situaciones, ¿sí? Cuando pasan estas situaciones, ¿ok? En una fase 7, de alguna manera, en una forma casi simultánea, hay que contener y limitar los daños. Este también es un elemento muy importante porque no podemos dejar que el daño siga creciendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pensemos a nivel familiar. Viene el tema de que aparece el COVID, tenemos que encerrarnos en las casas, o con esta nueva variación, no sé si vuelva a haber nuevamente una nueva cuarentena, ¿verdad? Que hace que la gente se encierre en sus casas, ¿verdad? Pero hay que contener y limitar el daño, porque claro, la gente también tiende a nos sentimos mal en la casa, encerrados, ¿sí? Entonces también hay que buscar momentos adecuados de esparcimiento, de bajar ese estrés, ¿verdad? Contener y limitar el daño. Buscar actividades, por ejemplo, que se puedan hacer dentro del grupo familiar, ¿ok? Y entrar en una fase de recuperación, ¿sí? De este daño. Y obviamente un aprendizaje, las lecciones aprendidas que nos trae este momento de daño y de destrucción, ¿verdad? Pero este proceso va de la mano con lo que se llama resiliencia, ¿no es cierto? Con reaprendernos y nuevamente buscar este bienestar, continuidad y desarrollo. Y ver justamente las oportunidades que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, mira, ahora con el tema del COVID, mucha gente ha encontrado oportunidades de negocio a través del Internet, ¿sí? A través de las plataformas, a través de poder vender ciertos productos o hacer promoción por medio del Internet, ¿no? Es decir, nos ha tocado
reacomodarnos, reinventarnos, ¿sí? Que es una característica muy humana, por supuesto que sí, y que tenemos que aprovechar de ello. Pero por supuesto no podemos quedarnos encerrados en esta fase 5. Mucha gente llama cómo salimos de la crisis, ¿no? ¿Cómo salimos de la crisis? Y claro, como hablamos al principio, hay cosas pequeñas, cosas medianas, grandes y mega grandes en donde es un trabajo, en lo pequeño sí es algo personal, pero en cosas más grandes es un trabajo grupal, de la comunidad, de un país, ¿no? Cómo avanzar en este sentido de volver a un estado de bienestar, continuidad y desarrollo que viene a ser lo opuesto de esta fase 5 de destrucción. Entonces, no siempre tenemos que pensar que la crisis va a ser algo que nos va a destruir, ¿no es cierto? Sino que más bien es una condición, es una situación a través de la cual podemos empezar a proyectarnos hacia, como retomar nuevamente las riendas de nuestra vida y hacia dónde queremos direccionarnos. Exactamente, Eli. Es así. Y es muy interesante lo que tú planteas, porque por supuesto que estos momentos de daño y de destrucción nos tienen que ayudar a mejorar, ¿verdad? Y no podemos seguir siempre viviendo, entre comillas, en esas fases de destrucción y de daño. Eso también viene a ser como una enfermedad, ¿no? Nos quedamos estancados ahí y a veces la mala gestión hace que eso se siga empeorando. Entonces, poder vivir en un estado de destrucción y de daño es como una enfermedad también, ¿sí? Entonces, tenemos que entender y sí, aplicar técnica, aplicar conocimientos para pasar de ese estado de destrucción a un estado de bienestar. Y en ese sentido, mucho nos hace falta trabajar, ¿sí? Y lastimosamente, las megatipologías de crisis, que son las que deben ser manejadas por los gobiernos, por los gobernantes, ¿sí? Que finalmente nos terminan afectando a todos, esas no son manejadas en forma técnica en muchas ocasiones. Entonces, es una cadena que genera un efecto dominó y que debemos comprender y debemos ir capacitando y debemos ir trabajando en conjunto para cambiar esta realidad y concepción de lo que se llama esta crisis o estos momentos de daño y de destrucción. Hablabas, Andrés, en la fase 6, cuando nos mostrabas ese gráfico tan interesante, decías que muchas veces buscamos culpables, ¿no? Y parecería que es algo propio del ser humano el tratar de buscar culpables o de culpabilizarnos a nosotros cuando hemos vivido una situación crítica, una situación conflictiva. Eso, en un momento determinado, puede ser útil, pero ¿cómo hacer para cortar? Porque a veces parecería que a las personas les cuesta eso. Es más fácil culpabilizar a otros o culpabilizarnos y seguirnos manteniendo en la misma situación y no nos permite avanzar a las siguientes fases. ¿Cómo lograr? Tú decías, es un proceso de cambio, es un proceso de conocimientos, de aprendizaje, pero creo que este es un punto importantísimo para empezar ese cambio, ¿no es cierto? ¿Cómo dejar de buscar o de ser culpables nosotros? Mira, esta pregunta es tan importante porque está dentro de nuestra como cultura, ¿no? Y yo soy un consultor que he tenido la oportunidad de trabajar en distintos países y este tipo de reacción o este tipo de comportamiento lo veo a nivel de diferentes culturas, porque sí es un mecanismo de defensa también y es inconsciente. No nos damos cuenta. Y muchas veces nos ponemos en una posición tan cerrada, pero son mecanismos inconscientes. Entonces, hay que entender esta realidad y por ello también en una fase 1 lo llamamos estos mecanismos inconscientes que deben ser gestionados dentro de las organizaciones para entenderlo, para pararlo, ¿sí? Para contener y limitar el daño de este comportamiento de buscar culpables, ¿sí? Eso debe ser parte de la gestión, parte del manejo, parte también de los entrenamientos, ¿verdad? Y sí, es de lo más destructivo, ¿no? Y muchas veces tomamos, cuando pasan estos momentos de destrucción, que a veces solo los vemos cuando aparecen en su fase de destrucción, comenzamos a tomar decisiones sin tener datos reales o evidencias reales de cuáles fueron los sucesos anteriores que lo provocaron. Asumimos cosas, ¿sí? No vemos las dos caras de la moneda, como se dice. ¿Sí? Nos cerramos. Entonces, ahí está este problema, y es un problema cultural que
por supuesto, con capacitación, con técnica, hay que tratarlo, ¿no? Algo también que quiero mencionarte y que estas 10 fases en el tiempo son muy importantes, pero no es lo único. Son en realidad 4 elementos que debemos considerar en una gestión de tipologías de crisis, que son, por un lado, las tipologías de problemas, las tipologías, no tipos. Por otro lado, son estas fases, por otro lado, son sistemas generadores, que los podemos ver acá, sistemas generadores, y son grupos de interés. Entonces, aquí dentro de los sistemas generadores está la cultura y las emociones como elementos menos evidentes, que son los que provocan y ahondan estas situaciones de crisis o de destrucción. Entonces, una cultura que se orienta a buscar culpables, una cultura que no genera un ambiente positivo, va a ser una cultura que provoca que estas tipologías de crisis muestren estas fases de destrucción. Interesante esto que nos mencionas, ¿no? Hablar de las culturas, hablar de las emociones, porque siempre las emociones nos mueven. A veces estamos mucho más conscientes de eso, otras veces no, pero y se nos va acabando realmente el tiempo y hablar de lo que tú has mencionado. Hemos llegado a la crisis, lo ideal hubiera sido recorrer todo ese camino previo, ¿no es cierto? Nos decías todos esos indicadores antes que nos eviten llegar a ella, pero si estamos ya en una crisis, no pensar que vamos a quedarnos ahí todo el tiempo. Depende, sí, de nosotros cómo vamos a visualizar el tratar de salir de esa crisis, como tú decías en cada uno de esos momentos, sin dejar o sin mantener culpables, sino más bien empezar a gestionar el cómo voy a salir de ese aprendizaje que hablabas ya en las siguientes fases, hasta llegar a un estado nuevamente de bienestar, que decías que era la fase 10. Y ese estado de bienestar justamente es el que nos ayuda a sentir hacia dónde quiero yo llegar, a qué oportunidad voy a encontrar en esto y cómo he aprendido a solucionar esa crisis. Nos decías también tú, Andrés, que todas estas crisis que vivimos son situaciones de cambio que nos obligan a movilizarnos y creo que ahora también es el momento de pensar en eso. Quiero agradecerte, sí. Muchas gracias, Eli, sí. Mira, y quizás sí, nuevamente voy a volver a este gráfico tan importante. Reiterar que efectivamente, en general, todo lo que es causado por los seres humanos está demostrado, y todo lo malo tuvo un antes, ¿sí? Y debe tener un después. O sea, en general, todo lo malo tuvo un antes que fue mal manejado, ¿verdad? Y el reto debe ser mejorar esa gestión o ese manejo para que no lleguen estos momentos de destrucción, ¿no es cierto? Como por ejemplo, si es que solamente tengo una reunión que es a las 8 de la mañana y me atraso, ¿no es cierto?, la hora ecuatoriana, pero hago una gestión, pongo una alarma, me preparo en un antes, ¿sí? Estoy haciendo una gestión para evitar llegar tarde a la reunión. Entonces, ahí está un ejemplo de que el manejo es en la gestión, ¿sí? Entonces, en ese antes, pero efectivamente, si es que llega a pasar después, debemos nuevamente manejarlo en forma adecuada para reconstruirnos, ¿no es cierto? Para mejorar, para aprender y obviamente para buscar oportunidades, ¿no? Es increíble, como te decía, la capacidad de adaptación que tenemos y me llama mucho la atención a veces de los mismos ecuatorianos o latinoamericanos, que somos de una gran creatividad para sacar adelante nuevas cosas de lo malo que nos ha pasado. Y entonces ahí vamos mirando este modelo, vamos mirando estas 10 fases en el tiempo que Andrés ha compartido con nosotros y que nos invita a pensar, que nos invita a analizar que cada situación que nosotros vivamos, no importa en el ámbito en el cual estemos atravesando esa crisis, tiene un después. Y es posible llegar a un estado de mejora, a ese estado de bienestar al que Andrés hacía referencia. Andrés, como siempre, ¿no? El programa se nos queda cortito para abordar estos temas tan interesantes. Quiero agradecerte muchísimo por habernos acompañado nuevamente en Psicolife y como siempre, sabes que Psicolife tiene las puertas abiertas para ti, para que nos vayas instruyendo en este tipo de programas. Y a ustedes, amigos televidentes, agradecerles también nuevamente por su participación semana a semana, por los temas que ustedes nos van sugiriendo, invitarles a que nos sigan a través de Telesucesos,
Canal 29, a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, en Psicolife EC, y también mirar nuevamente este programa y compartirlo a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Andrés. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife